Presidente, la pregunta que se están haciendo todos los argentinos, ¿cuándo calcula usted que la recesión, este ajuste, va a tocar fondo y empieza el repunte? Eso no es fácil saberlo. O sea, quien le dice una fecha, sí, eso es un error porque eso depende de la acción humana. Pero le puedo decir que hay muchos elementos para ser optimistas. En primer lugar, si bien el 70% de los argentinos reconocen que hoy están peor, hay algo que es muy importante. Cuando nosotros iniciamos el mandato en diciembre, solo el 20% de los argentinos creían que de cara a los próximos 6 meses íbamos a estar mejor. Ese número trepó a 30 en enero, trepó a 42 en febrero. Hoy está en el 50%. Hoy la mitad de los argentinos cree que de cara a los próximos 6 meses vamos a estar mejor. Cuando, un tema muy importante, resolver la inflación, el 70% de los argentinos están convencidos que vamos a terminar con la inflación. Algunos 50 puntos creen que la vamos a terminar en el primer año, algunos creen 20 puntos, creen que lo vamos a lograr en el segundo año. Y cuando usted mira las nubes de palabras de generación espontánea, ¿sabe cuál es la palabra que más aparece, con más fuerza aparece? Esperanza. Entonces, el motor de los argentinos está intacto, está para salir. Y yo le diría que en cuanto terminemos de sanear el balance del Banco Central, podamos eliminar los pasivos remunerados, en ese momento, cuando abramos el cepo, Argentina va a empezar a despegar muy fuertemente, pero muy fuertemente. Pero deme una idea de cuándo podía ser eso, aunque no sea una fecha exacta, un rango de fechas. Es que terminar de limpiar el balance del Banco Central, como nosotros lo hacemos a mercado, depende de las decisiones de los individuos. Cuanto más rápido avancen los individuos como para que podamos limpiar el balance del Banco Central, más rápido vamos a salir. Lo que sí le puedo decir es además que muchos analistas están viendo una recuperación en B corta, y le paso algo que lo va a complementar. Nosotros cuando llegamos, el riesgo país estaba en torno a los 2.900 puntos básicos. Hoy está en 1.400. Es decir, los bonos pasaron de $18 a 54. Y además los activos financieros argentinos han tenido un rally enorme. Es decir, siendo todos indicadores adelantados del ciclo. Con lo cual le digo, el día que podamos abrir el cepo, el día que podamos abrir todas las restricciones del mercado de cambios, el rebote que va a tener la economía argentina, eso va a hacer que se expanda fuertemente. ¿Y eso podría ocurrir antes del final del 2024, 2025? Nuestra esperanza es que, digamos, podamos entrar al segundo semestre en esa condición. ¿De este año? De este año, sí. Pero, de vuelta, de hecho, el fondo, cuando hace las cuentas, da que podríamos llegar justamente a mitad de año. Pero como eso depende de la voluntad de los individuos de canjear títulos, piense que nosotros, como liberales, nosotros creemos en 3 derechos: el derecho a la vida, la libertad y a la propiedad. Entonces, las decisiones tienen que ser libres y respetando el derecho de propiedad. Entonces, yo no sé si va a ser un mes antes, un mes más tarde. Digo, quizás se precipitan los hechos y se sale más rápido. Pero, y si no se precipitan, se esperará el momento para que esto se haga de modo prolijo. Yo no puedo correr riesgos, porque esto no es una cuestión de un paper académico que me digo me equivoqué y voy y escribo otro paper y explico por qué me equivoqué. Acá, digamos, si me equivoco, eso le va a pesar a 47 millones de seres humanos. Entonces, es normal que sea más cauteloso y que tenga un nivel de aversión al riesgo más alto que el que suelo tener regularmente. Si fuera algo que tiene que ver con mí mismo nada más y que fuera algo que solo me impactaría a mí, yo ya hubiera avanzado. Pero hoy tengo una responsabilidad que lo que yo decida va a impactar sobre 47 millones de seres humanos. Entonces, tranquilo. ¿Lo vamos a hacer? Sí. Pero lo vamos a hacer cuando
tengamos claro que los riesgos están bajo control. Aclaremos para quienes no siguen esto tan de cerca que el cepo son las restricciones. Las restricciones al mercado de cambios. Presidente, hablemos un poco de la narcoviolencia que está afectando a la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario y otras partes. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha dicho que Argentina quiere adoptar el modelo de Bukele. ¿Qué parte del modelo de Bukele están pensando en adoptar? Por ejemplo, ¿están pensando en megacárceles para miles y miles decenas de miles de presos? A ver, bueno, hay una parte que tiene que ver con el sistema carcelario, pero no es solamente el sistema carcelario. Nosotros en estos días estamos enviando una ley que lo que permite es que en casos de terrorismo las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el lugar. Hoy, digamos, eso no se puede hacer. O sea, las Fuerzas Armadas solamente pueden intervenir en caso de que haya un estado de sitio. Si no, usted no puede intervenir. Nosotros en Rosario es el lugar del país donde más fuerzas tenemos asignados. Teníamos 1000 efectivos entre lo que es gendarmería, prefectura, policía de seguridad aeroportuaria, lo que tiene que ver con el sistema penitenciario y lo que tiene que ver con Policía Federal. Agregamos 450 efectivos adicionales y el Ejército lo que hace es tareas de logística. De hecho, hubo reasignación de fuerzas donde, digamos, sobre la frontera fueron a trabajar el Ejército y la infantería vino hacia la zona. Es decir, y además intensificamos la tarea en 8 zonas. Y de hecho estamos ordenando la situación, pero lo que nosotros estamos trabajando es en una solución intermedia donde las Fuerzas Armadas puedan participar en situaciones de narcoterrorismo, entonces es una especificación muy concreta, y en esos casos las Fuerzas Armadas participan, pero con las reglamentaciones de las fuerzas de seguridad. Es decir, actúan como fuerzas de seguridad, no como Fuerzas Armadas. Y nosotros creemos que eso lo que va a hacer es mejorar todavía la eficiencia para resolver este tipo de problemas. Ahora, naturalmente, usted hace esto, también tiene que tener una contrapartida en el sistema carcelario. Si tiene que tener un sistema carcelario acorde. Entonces, ¿van a construir megacárceles? Nosotros estamos pensando en construir algunas cárceles de 5.000 y 6.000 plazas. Una de las cosas muy interesantes que se le diseñó la doctora Bullrich brillantemente es, mire esto, porque esto es interesante. Hay cárceles que se diseñaron y se hicieron en un determinado momento de la historia, pero el crecimiento de la población hizo que eso quedara una zona urbanizada. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando hacer? Vender esas cárceles a empresas que se dedican al real estate y que esa empresa financie la construcción de una nueva cárcel alejado de la ciudad. Y entonces nos vamos a una cárcel de mayor seguridad, de mejor calidad, de mejores prestaciones, más grandes y sin gastar un solo peso. Es decir, ¿eso lo puede hacer por decreto, sin el Congreso? Tendría que ver cómo se instrumenta eso, pero en principio no tendría que tener resistencia. Me parece que la sociedad está tomando conciencia de que el que las hace las paga, y eso funciona, que el que las hace las paga. Y le digo algo, es una de las políticas más populares que tenemos. Presidente, después de la política antiinflacionaria. Presidente, usted, tengo entendido, viajar a Ucrania en junio, ¿verdad? Nosotros estamos diseñando un viaje que la idea es que estemos en Ucrania también. O sea, nosotros tenemos que viajar para la reunión del G7, que agradezco enormemente a la presidente Meloni por haberme invitado. También tengo que ir a Madrid a recibir el premio Juan de Mariana. Después tengo que ir a Alemania a recibir la medalla de honor Hayek. Y entonces en ese mismo viaje voy a estar intentando tener una reunión con Scholz en Alemania. Voy a tratar de visitar a Macron en Francia y obviamente que mi intención es ir a visitarlo a Zelensky en Ucrania.
¿Hay alguna posibilidad de que Argentina preste algún tipo de ayuda, de cooperación a Ucrania? Estamos tratando los gobiernos están en contacto, nuestro ministro de Defensa está en contacto con las autoridades de Ucrania, y en todo lo que podamos ayudarlos, los vamos a ayudar. Se va a hacer un foro en defensa de la libertad de Ucrania que se hace en Latinoamérica y Zelensky me pidió que sea acá y yo le dije que sí, que lo vamos a hacer. Y hay unos foros donde se me pidió que vaya a participar en defensa de Ucrania y lo voy a hacer. ¿Pero Argentina podría mandar algún tipo de entrenadores militares o de...? Es algo que está discutiendo el ministro Luis Petri, nuestro ministro de Defensa, con las autoridades de Ucrania para ver en qué podemos colaborar. ¿Pero podría haber algún tipo de colaboración militar de ese tipo? Lo está definiendo entre las autoridades de Ucrania y el ministro Petri. Presidente, un tema muy candente, aunque no se le preste mucha atención en el resto de América Latina, pero que es muy importante, Haití. Que ahí, como usted sabe, las pandillas han tomado prácticamente el país. Yo escribí una columna hace poco diciendo que es ridículo que Haití tenga que recurrir a África para pedir tropas que ayuden a restablecer el orden, porque nadie en América Latina le ha prestado ayuda. ¿Argentina tiene algún tipo de plan de cooperar con esta fuerza de seguridad que están tratando de armar? En este momento esa situación está siendo estudiada y evaluada por la ministra Diana Mondino, nuestra canciller, y estoy a la espera de las propuestas que me traiga para terminar decidiendo en cómo podemos actuar. ¿Podría haber algún tipo de ayuda? Tendríamos que, de vuelta, es un tema que está bajo estudio de Cancillería y sería irresponsable de mi parte que le dé una respuesta concreta. Digo, usted sabe que si yo tengo el dato, yo le contesto sin reparo, pero digo, está bajo análisis, bajo estudio y tengo que evaluar las distintas alternativas. Presidente, usted va a Miami en abril, principios de abril. ¿Qué va a hacer? Voy a recibir una condecoración que mi hermana y yo vamos a recibir, que es embajador de luz. Por parte de la comunidad judía vamos a estar recibiendo esta condecoración que a nosotros nos llena de orgullo y que tiene que ver con la defensa de la libertad y además de la defensa de los valores, digamos, de la comunidad judía, ¿no? Usted ha manifestado muchas veces que quiere convertirse al judaísmo. ¿Eso es una cosa nueva? ¿Y cómo surgió? ¿Cómo se interesó usted por el judaísmo? Mi acercamiento al judaísmo tiene varias etapas. O sea, yo siempre estuve desde chico muy deslumbrado por Moisés, porque cuando venía Semana Santa se pasaban muchas películas y la única que yo miraba todos los años era los 10 mandamientos. Digo, que además, o sea, además soy un fanático de Charlton Heston, ¿no? Digo, eso es un detalle de otra índole. Y entonces a mí, digamos, esa lucha por la libertad siempre me pareció muy fuerte. Después otro impulso muy grande que tuve fue cuando tenía un alumno que me sorprendía con las preguntas que me hacía, y eso a mí me decía, pero ¿cómo si vos me decís que no estudiaste? Y cómo se hacían preguntas más interesantes que las que me hacía yo mismo. Y entonces me dice, no, bueno, yo estoy acostumbrado a mirar así porque, digamos, él lo que hacía estaba estudiando para rabino, entonces me decía, no, entonces nosotros hacemos las preguntas así, así. Y yo dije, esto es fabuloso. Entonces, de hecho, yo recuerdo que después hicimos el libro de Blinder, se lo enseñé bajo esa metodología. Y lo que he aprendido yo en eso fue fabuloso. ¿Hace cuánto estamos hablando de esto? Esto estamos hablando eso ocurrió hace 20 años. Hace bastante. Y después, ya más reciente en el tiempo, cuando yo estaba ya empezando a actuar en política, frente a las acusaciones que me habían hecho de que era nazi, me dijeron nazi por usar una campera de cuero larga. O sea, verdaderamente algo ridículo. Y bueno, y distintas acusaciones que
que venían del área de Juntos por el Cambio liderada por Larreta, digamos, que motivaban, que gracias a Dios nos hemos salvado, ¿no? Porque el video que hizo recientemente, dando a entender que su padre había sido uno de los desaparecidos, mintiendo abiertamente, muestra de lo que se ha salvado Argentina. Pero al margen de eso, al final terminó siendo una bendición, porque, o sea, en eso hubo mucha veraja. ¿Por qué? Porque conocí a un ser maravilloso como el rabino Axel Banish y se convirtió en mi, digamos, consejero espiritual. Consejero espiritual, o sea, y lo que he crecido desde ese momento hasta ahora, yo estoy profundamente agradecido, pero la verdad es que el estudio de la Torá me ha enriquecido la vida de una manera que jamás imaginé que me iba a pasar algo así.